Bienvenidos a De Magia y otras adicciones, el podcast en el que dos amigas hablamos de fantasía, libros, anime, películas y series y compartimos nuestras charlas sobre estos mundos mágicos con las hermosas almas caritativas que quieran acompañarnos. Yo soy Yami, fan de Sailor Moon, obsesionada por la ficción ya sea en papel o en una pantalla. Y yo soy Puri, la Potterhead del dúo, romántica sin causa y otaku sin arrepentimientos. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, amigos, porque llegó el momento de salir del mundo de la lectura y pasar al de la pantalla grande. Bueno, intermedia también puede ser. Porque hoy vamos a hablar de K-Pop Demon Hunters. Así que, ¿por qué no abrimos el grimorio? Dale, me copa, abramos el grimorio. Para los que no nos acompañaron en el capítulo anterior, les contamos que en esta sección vamos a hacer un mini resumen, darles una opinión personal sin spoilers y arranquearla para que ustedes decidan si eligen verla o fingir demencia, porque sí, es una opción válida. K-Pop Demon Hunters fue estrenada y distribuida por Netflix globalmente el 20 de junio del 2025. Es una película animada de Sony Pictures Animation dirigida por Maggie Kang y Chris Applegans. Espero haberlos pronunciado bien, y si no, que me disculpen. Que mezcla amistad, demonios y combate sobrenatural al ritmo del pop coreano. No podíamos dejar de hablar de la película animada más vista del año y con el soundtrack más pegadizo y adictivo que escuchamos en mucho tiempo. Las Handricks, Rumi, Mira y Zoe son un trío de idols que la rompen tanto arriba del escenario como enfrentando demonios. Literal. Con sus coreos y sus temazos no solo levantan al público, sino que también mantienen encerrado a Gima, un demonio ancestral devorador de almas humanas. Cada generación de cazadoras viene usando el poder del canto para mantener en pie al Honmun, una especie de muralla mágica entre nuestro mundo y el de los demonios. Pero estas pibas van por todo, quieren crear el Honmur dorado, el sello definitivo para que reine la paz y para seguir brillando mientras lo hacen. En resumen, si Frozen nos enseñó que el amor verdadero puede ser entre hermanas y El Señor de los Anillos nos mostró que el viaje importa tanto como el destino, K-Pop Demon Hunters te recuerda que la batalla más épica son las internas. Nada exorciza mejor los demonios que una coreografía bien sincronizada. Perdón, que el amor de la amistad. Definitivamente la coreografía bien sincronizada. Totalmente, yo te Yo quiero, pero elimino una mis coreo. demonios así. Pero bueno, ahora que ya más o menos sabemos de qué se trata, ¿por qué no decimos qué pensamos realmente de esta peli? Puri, ¿qué opinas? ¿Qué decirte? Esta película me encantó. La animación y el nivel de detalle me parecen una locura. Y ni hablar de la música que pasé 2 días seguidos escuchándola en loop. Tiene un aire a Los Ángeles de Charlie, pero versión adolescente, con personajes súper queribles, un giro que no te lo ves venir ni de casualidad. Los villanos están re bien pensados, la historia va al grano sin vueltas innecesarias, cosa que hoy no sucede. Y encima es de esas pelis que podés ver 1000 veces sin cansarte. Yo ya la vi 3 veces y la realidad es que cada una mejor que la anterior. Así que le doy un 4.5 sobre 5 estrellas. Muy bien rankeada esta película en el Puri Rank. A mí la verdad que me gustó mucho la peli, ¿eh? Los personajes me engancharon de entrada, las canciones son tan pegadizas que ya estuvimos hablando este fin de semana, vimos a los fans de Linkin Park cantando Golden previo a un recital, eso es una locura. Las animaciones son una gloria. La escena de Zoe embobada por los Sasha Boys en la que sus ojos se vuelven choclos y le vuela el botón que se convierte en manteca, estallan los pochoclos, Mira se come los pochoclos. A ver, la verdad es que me pareció gloriosa. Y fue la razón honesta por la que decidí ver la película. Esa imagen la vi en TikTok y me pareció divertidísima. Igual lo que más me gustó es el mensaje que tiene sobre el miedo al rechazo, sobre cómo mostrarnos como somos, nos permite sanar heridas y crecer, y creo que es algo que necesitamos mucho hoy en día. Así que yo le doy un 4 de 5. Excelente, sí. La verdad que mucho para decir de esta peli. Así que vamos a entrar en nuestra sección de pociones y venenos, que, por si no lo sabían, es nuestra sección con spoilers y en la que les recordamos que este es un podcast para adultos con lenguaje adulto. Así que escuchen bajo su propio riesgo. Listo el tecito, el cafecito, porque ahora sí nos sentamos cual señoras chismosas y hablamos en profundidad de los personajes, los lugares y nos sacamos las ganas de dar todas nuestras opiniones, sean o no sean controversiales. Y va a haber controversias. Me encanta. Antes de conocer a nuestras protagonistas, tenemos una intro de lo que fue la historia de las cazadoras de demonios a lo largo de las distintas generaciones y cómo funciona un poco el tema de los demonios, el Honmun y demás. Una cosa que se enteró Puri y que me contó, me resultó muy interesante investigando para hacer esta película, es que todos los tríos que se muestran en la peli, desde los 50 hasta el presente, son bandas de K-pop que existieron de verdad.
En los 50 nace las Yojori Sisters, que fue el primer grupo de K-pop y son las primeras que se muestran después de las más antiguas en la peli. Queremos destacar que el nivel de investigación que se llevó a cabo para toda la primera parte de la peli es interesantísimo, porque se súper estudió la historia coreana, tanto para el diseño de las armas como para la vestimenta, las imágenes de fondo, todo. Los mismos demonios son incluso demonios sacados de la mitología coreana. Este fanfact nos recuerda un poco a la buena época de Disney, donde el lujo de detalle detrás de la cultura que exploraban en las pelis era maravilloso y se notaba. Sí, la verdad que siento que esta película trae muy a la modernidad la animación, que igual ya es algo que el estudio que hace esta película es el que hizo Into the Spider-Verse y fue furor en el cine porque fue muy innovador a la hora de animar. Yo creo que esta película lo que tiene bueno es que mezcla como esas dos cosas, mezcla un poco lo moderno y un poco lo antiguo, porque a mí me remite un poco a Disney y a Sí. Pixar, pero con toda la modernidad que nos puede traer este estudio de animación. Y además, me enteré hace poco, en realidad viendo la película por primera vez, hay un guiño a las KDA, que para los que no saben, son una banda de K-pop que nació del LOL, pero son todos personajes ficticios, animados. Ah, mira. Y la persona con la que vi la película me mencionó que le recordaba mucho y hasta me hizo ver un video y la realidad es que los estilos son muy parecidos. O sea, esto está muy llevado al extremo y está hecho con una calidad impecable, pero las KDA fueron furor en el mundo de internet y creo que hay un poco de eso acá. Pero bueno, ahora sí, conocemos a nuestras protagonistas, las Huntrix, Rumi, Mira y Zoe, a través del fandom. Y esto es algo que inmediatamente me voló la cabeza porque durante la pandemia yo empecé a consumir K-pop con BTS y con Blackpink y admito que pasé horas en YouTube viendo descripciones de cada uno de los integrantes. Esto que pasa al principio, donde vemos cómo los fans tienen a su favorito, es algo que también pasa en la vida real. O sea, los grupos de fans de K-pop, tanto de femeninos como masculinos, tienen a su integrante favorito y suelen describir por qué les gusta tal o cual. En esta película particularmente vemos K-pop femenino como nuestras principales. Y siempre pasa en la vida real, en el K-pop, que hay una rapera, una que la rompe bailando, una que canta increíble, y todas tienen personalidades muy definidas. Así que está muy bueno el guiño al K-pop en la vida real. A ver, si bien tuvimos bandas de boy bands, girl bands, desde 90s, 2000, si nos remontamos bien para atrás, podemos acordarnos de los Bee Gees, podríamos hablar como que ellos fueron las primeras boy band o no, tal vez. Pero siempre que hubo así una especie de trío, o más aún cuando fueron 5, yo puedo hablar desde mi perspectiva, mi fan de Robbie Williams de toda la vida, Take That, Robbie era el bad boy. Siempre había un bad boy. Recordemos a las Spice Girls, cada una tenía su personalidad y la seguían justamente por eso. Me encanta que hayan tocado eso. Y un recurso que me gusta mucho, particularmente en el comienzo de la peli, es que nos cuentan básicamente cómo son cada una. Nos hacen una intro a los personajes como si fueran entrevistas a los fans. Eso me parece que está buenísimo porque nos recorta tiempo de película. O sea, es como una entrevista, me cuentan quién es quién y qué hace cada una. Lo mismo con de qué se trata la película. Escuchamos la voz de Celine de fondo que nos dice más o menos el honeymoon, qué es, cómo está, para qué sirve y qué son ellas y qué tienen que lograr. Y nos resume en qué, son 2 minutos, 3 minutos. ¿De qué se trata la película? Me parece genial. Esta película dura 1 hora y media, como las buenas películas de antaño, Y no te aburre. y no te aburre. Pero bueno, es justamente con las canciones donde vemos el costado humano de las Huntrix, como no son perfectas, sino que son chicas normales, que pueden ser tanto femeninas, diosas, cancheras, como también tener un hambre voraz, eructar como Mero Simpson, estar desprolijas, andar en pijama. Creo que la idea de este primer acto es presentar eso y que veamos que hay diferentes tipos de demonios y que también son recontrabadas las pibas. O sea, no son solo damiselas en apuros, sino que son asesinas de demonio. Lo que llama la atención también es que no se tiene miedo a romper el esquema de lo real con tal de hacer un buen videoclip de K-pop, que en el fondo es lo que logran con esta canción donde todo va a ritmo. O sea, se alteran las dimensiones, hay color, pulso por doquier, pero sin embargo matan a los demonios arriba del avión. Me parece genial la manera en que empieza. Sí, es espectacular How It's Done, la primera canción, porque es justamente una introducción a que ellas son un grupo de K-pop. Y de hecho, las canciones de esta película fueron hechas realmente por gente de la industria del K-pop y se renota. De hecho, AJ, que es la voz de Rumi, cantada, no la voz de Rumi durante la película, solamente para las canciones,
era una K-pop band wannabe, o sea, una chica que quería participar en una banda de K-pop, entrenó durante 10 años, no logró quedar en ninguna y a los 22, si mal no recuerdo, la echan por estar vieja, lo cual me parece una locura total, es muy fuerte ese mundo. Y para de alguna manera no dejar de lado sus sueños, se va a estudiar música a Estados Unidos y aprende a componer y aprende a perfeccionarse en el arte, termina escribiendo canciones y es ella la que escribe muchas de las canciones de la película y después, bueno, mismo la directora la termina invitando a ser la voz de Rumi porque después de todo era el alma de las canciones de la peli. Me parece genial. Sí, yo también escuché que a través de esta peli pudo cumplir un poco su sueño. O sea, más allá de que son animadas, no dejan de ser un grupo de K-pop que está siendo de los más escuchados en estos momentos. Bueno, de hecho, el rumor dice que parece que van a estar nominadas la canción Golden para Mejor Canción del Año para los Oscars, junto con la canción que salga de Wicked, que me parece que ya es muchísimo. Y presentarse en los Oscars, ella que fue toda su vida su sueño cantar, la verdad que hasta me emociona. Sí, la verdad que sí, viendo videos de ella es una situación que emociona mucho. Pero volviendo a la peli, la verdad es que esta peli empieza con todo. La peli empieza con ellas un poco mostrándonos lo grosas que son y saltando un avión mientras pelean con demonios. A mí particularmente me hizo acordar mucho a mi infancia cuando vi por primera vez Los Ángeles de Charlie, que la primera película de Los Ángeles de Charlie arranca con un malo en el avión que quiere hacer explotar el avión y ellas sacándolo del avión y tirándose en paracaídas y cayendo en una lancha. Super badass. Súper badass. Y a mí en ese momento, cuando vi esto, dije, qué espectacular. O sea, realmente me llevó a ese momento. Cuando termina la canción, que caen en el escenario y la rompen, y vemos cómo el público está con las lucecitas y con el logo de ellas. Estas lucecitas, por cierto, son muy típicas del K-pop, pero vemos que el símbolo de ellas es un nudo coreano, que es un poco ya lo que nos va a hablar de que ellas son un grupo que viene de una tradición. Y cuando termina la canción, vemos que estas chicas están agotadas y lo único que quieren es ir al sillón. ¿Quién no, no? Después de todo eso. Me pasa a mí un lunes a la tarde, imagínate ella. Sí. Y Rumi no las deja porque quiere apurarse a lanzar Golden. No sabemos por qué es este apuro todavía, pero la realidad es que es un poco un guiño a algo que vamos a hablar después, que es que la industria del K-pop no es una industria muy sana. O sea, nosotras las vemos a ellas como que están recontentas por lanzar este tema y volver a trabajar. No es así la realidad. Yo no creo que sea tan feliz el hecho de no tener descanso. Pero bueno, en esta peli puntualmente vemos que ellas son realmente felices haciendo lo que hacen porque saben que tiene un bien superior al simple hecho de cantar, ¿no? Sí, y también la unión entre ellas creo que es muy fuerte y se marca desde el principio, o sea, la idea de descansar es estar juntas en el sillón, y eso está muy lindo. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué pasa? Rumi se termina de obsesionar con perfeccionar el Hormoon, quiere hacerlo dorado, brillante, puro, para que los demonios nunca más puedan volver a pasar a la superficie, pero su deseo no nace de la esperanza, sino de la vergüenza, ¿no? Quiere borrar lo que la hace diferente y quiere tapar esas marcas que la delatan como mitad demonio. Esto la verdad es que es algo que te mantiene muy en tensión, ¿no? Sentada así en el borde del sillón, porque no me hubiera esperado que Rumi sea un demonio, honestamente. Eh, Uno quiere saber más, o sea, cómo, cuándo, cómo llegó Rumi a nacer, básicamente, ¿no? Se da a entender un poco que es la hija de Gima, pero no queda claro. No, la verdad es que no queda claro y creo que es algo que vamos a hablar más tarde, pero sí me gusta mucho esto porque te manifiesta un problema que viene desde el interior. O sea, el problema principal de esta película no es tanto pelear con los malos, sino ser honesto con uno Sí, mismo y sus sí. defectos. Así que en el momento que su trauma se vuelve visible, es cuando ella más lo intenta ocultar y donde más fuerte se manifiesta. Y esto es algo que vemos como en gran parte de la película, o sea, nos lo presentan bastante temprano con esta canción que es maravillosa, pero un poco habla de la presión que sienten ellas por llegar tan alto. Y su cuerpo y su canto empiezan a reflejar esto que le está pasando internamente, esta dicotomía entre la aceptación y la negación que tiene ella con ella misma. Esto es re loco porque siento que a todos nos pasa, que todos nos tragamos nuestras angustias y de alguna manera
te empiezan a salir por los poros. Sobre todo la gente que es introvertida. Yo hay muchas cosas que me guardo y termino teniendo, no sé, problemas de piel o se te cae el pelo, dolor de panza. Son como aflicciones que nos agarran a todos a la hora de estar nervioso y no poder expresar lo que nos pasa. Exacto, el cuerpo habla. A ver, yo siempre lo digo, como migrañosa de muchos años, el cuerpo habla y cuando uno se guarda esas cosas que quiere decir, que piensa o lo que realmente uno es cuando más te afecta. Y tal vez en la juventud, o sea, pensemos en la edad que podrían tener las chicas, parecen ser unas chicas de 20 años jóvenes que todavía uno no tiene la confianza para ser real, es cuando más te pegan esas maneras de ocultarnos, ¿no? Pero quién es el peor acá y quién más te enseña a ocultar esto es Celine, ¿no? Y hablemos de lo chota que es Celine. Celine es la única cazadora de la generación anterior que conocemos. Medio como que las ayuda, las guía, es de alguna manera eh, como una especie de, no de manager, porque ellas tienen a su manager, pero sí es la voz que las guía. Pero de alguna manera termina siendo extremadamente garca. O sea, es la razón principal por la que Rumi no le cuenta a sus amigas su verdad, quién es, sus miedos. No se muestra quién es justamente porque Celine es la que le dice que no. Y en esto creo que coincidimos bastante con Puri, es que Celine viene a representar toda la generación anterior de Corea, y tal vez no solo de Corea, ¿no? Pero la generación anterior, esa idea de perfección que tienen los jóvenes, ¿no? La represión, la vergüenza, mostrarse como el mundo quiere que nos veamos y no como somos realmente. Lo vemos particularmente cuando Rumi quiere hablar con ellas, lo vemos en varios momentos de la película, que dice, y si les cuento, y si les digo la verdad, y Celine les dice, tenemos que ocultarlo, tenemos que arreglarlo. Nada tóxico, la verdad, mandemos la terapia. Sí le doy, a ver, vos sabés que yo defiendo a la gente, ya lo hice en Acotar, ya lo hice en Acomaf. A ver, le doy un pequeño beneficio de la duda a Celine, y es que justamente es de una generación distinta. Entonces, ella hace lo que ella cree que está bien, no necesariamente está bien. Lo difícil y lo que más me cuesta es que no se juegue por Rumi. No, y no se juega en ningún momento de la película, ni siquiera Exacto. cuando ella explota Más lo internamente. necesita. Sí. Exactamente. Lo cual hace pensar dónde estarán los personajes familiares, ¿no? De este grupo. Porque no tienen sustento más que ellas mismas. No, y Celine, Y o sea, o las alejaron de sus hogares y Celine es todo para ellas. Justamente a Celine no podían elegir a alguien, no sé, un poco más cuerda. igual esto tiene mucho sentido porque según lo que tengo entendido y se ve en algunos documentales de K-pop, los alejan mucho de sus familias a los integrantes de las bandas, porque ellos están años perfeccionándose para poder entrar y participar en una banda de K-pop. Ellos originalmente no se o sea, no saben con quién van a terminar y es tanta La es tanta la presión. presión y el esfuerzo que ponen ahí que la familia queda un poco relegada. Entonces tiene sentido que en esta película no veamos tanto a la familia como un core de los personajes. Pero bueno, mientras ella está pasando por esta crisis, vemos cómo Zoe y Mira intentan sostenerla sin saber un poco qué le pasa, pero dicen, bueno, o sea, claramente. Y de hecho le preguntan, tipo, si tenías este problema en la voz, ¿por qué quisiste lanzar este álbum? Pero bueno, sin cuestionarla demasiado, dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a un lugar donde te puedan arreglar la voz. Es muy hermoso que la lleven a un lugar que elige Zoe, que es claramente como, vamos a decir, la adorable del grupo, que es la crédula, ¿no? Ella se cree todo lo que lee en internet. Y la lleva a este médico que también leyendo me enteré que estos médicos coreanos son muy típicos, estos como pequeñas clínicas coreanas se llaman, en donde se tratan afecciones de manera tradicional. Entonces es donde por ahí no vas a recibir el ibuprofeno, sino que por ahí recibís la planta mágica que te haces El un té tecito y de te cura. yuyo. Sí. Claro. O sea, estos lugares existen. Pero puede pasar que no funcione o que sean unos chantas, como en el caso este. Igual, para ser un chanta, dice cosas muy inteligentes, que es que para curar una parte tenemos que entender el todo. La realidad es que Rumi lo ignora y sigue fingiendo que está todo bien, sin saber que su silencio está alimentando justamente lo que más teme, que es perder la voz. Yo creo que ella no escucha esta frase realmente. Sí.
Pero bueno, tratemos de pensarlo desde el punto de vista de que muchas veces cuando uno no asume los problemas que tienen, y es la gran cosa de la terapia, que uno tiene la capacidad de hablar y escucharse a sí mismo decir en voz alta lo que le hace mal. Rumi jamás dice en voz alta cuál es su problema, porque no lo habla, porque lo esconde tanto de sus amigas como de sí misma. Ella jamás, incluso cuando está sola, es muy pocas las veces que la vemos mostrando los patrones del demonio. Entonces, es muy difícil que ella pueda entender que eso es lo que la está afectando. Tal cual. Pero también conocemos gracias a este momento a las otras dos. Vemos como Zoe es la tierna, la positiva, la que siempre quiere agradar. Y vemos como Mira es la fuerte, la que pone una barrera ante todos los demás, nada la toca, ella es la fuerte de las tres. Y salimos de la clínica coreana para encontrarnos con nuestra boy band y el momento más K-drama que tiene esta película que me hizo estallar. La cámara lenta de alguien cayéndose y el Don Juan dándole la mano o mismo Fabuloso. agarrándola en el aire. Es una típica escena y hay un montón de memes al Y el respecto. viento suave que le mueve los cabellos Es ojos es con ojos, genial. miradas con miradas. Es espectacular, pero lo más espectacular es que él no la ayuda. Él no la Él no ayuda. es un Don Juan, él es un demonio. Vemos a los Sasha Boys, un grupo de demonios disfrazados de idols humanos, lanzar este tema súper pegadizo en público por primera vez, e instantáneamente son furor. Su música hipnotiza al público y empieza a debilitar el Honmun. Lo que más me gusta de esta película es que juega, particularmente en este momento con los Sasha Boys, juega con lo exagerado y lo ridículo. Lo Y ridículo, creo que, exacto, eso sí me gusta. Como y lo lo del mezclan, choclo y los sí, pochoclos. Eso, ese ridículo, pero gracioso. y lo mezclan mucho con animación tradicional, porque en estos momentos es donde vemos más, no sé, las caras de ellas transformarse a 2D, y a mí eso me parece como un recurso súper maravilloso, sobre todo en estos momentos de mucha exageración. Pero además, destaca que la canción es una mera canción pegadiza, a diferencia de Golden o How It's Done, es una canción que no tiene mucho sentido, no tiene profundidad. La única función que cumple es hacerlos brillar a ellos, a sus cuerpos, sus múltiples personalidades, como ya vimos con ellas, que está la rapera, la que baila, etcétera. En este grupo de hombres vamos a ver el que tiene el re buen cuerpo, el que canta bien, el que es sensible, el que es misterioso, el que es un niño. Y es un poco la onda de Butter o Dynamite de BTS, que la escuchamos sin cesar y todavía nadie me puede decir de qué se tratan las canciones. Rock Eh, DJ. Si me lo explicás, te doy un premio. La vengo escuchando hace 26 años. Sí, bueno, es un poco eso. Son canciones que están hechas por la industria para la industria, que no tienen un nivel de profundidad No, que son superior. simplemente para divertirse. Y en el caso de ellos son para hipnotizar a los seguidores, porque ellos el principal objetivo que tienen es robarles a ellas lo que las hace fuertes, que son sus seguidores, lo que hace fuerte a cualquier banda de pop. Es que sí, si nos acordamos del principio de la película, cuando el primer trío entiende que cantando genera este honmun, es cuando cantan sus seguidores, que es que el honmun se vuelve poderoso. No alcanza solamente con ellas, necesitan del amor o del canto del otro. Y justamente quieren evitar eso, los Saya. Que como dato de color, Saya significa león en coreano, razón por la cual el logo es medio un león y además significa como emisario del inframundo. Los Tencent Saya, si buscan imágenes, están vestidos igual a los Saya Boys en el mundo demonio y son como si fuesen la parca de la mitología griega. Pero bueno, en fin, el éxito de los Saya presiona a las Handricks a ser mejores, a compararse, a exigirse. Los celos las llevan a una secuencia que es espectacular. Van detrás de ellos haciendo todo mal, no pegan una, rompiendo regalos, tirando comida al piso. La verdad que lo pensás y te pones mal por ellas, pero para nosotras es divertidísimo. Terminan yendo a este talk show que es extremadamente asiático. Yo no vi mucho, la que más vio de estos shows sos vos, así que de última nos vas a contar un poquito más, pero sé que son reales, y que si te gustan las bandas típicas de K-pop, ellos van a estos programas, hacen cosas ridículas, son muy divertidos. Son sobre todo estrategias de marketing de las marcas de K-pop
para hacer conocidos a los integrantes al principio, porque son programas muy orientados a que cada uno explaye mucho su personalidad elegida, por así decirlo, haciendo cosas ridículas, tiernas, básicamente cosas que haga que el fandom se sienta como identificado o los vea a ellos como humanos. Creo que un poco es esa como el objetivo final. Por eso los vemos mismo en este talk show que están, no sé, tomando algo muy picante, o después que las hacen a ellas tirarse a unas Sobre el tobogán, pelotitas. sí. Claro, son como todas cosas así muy ridículas, están re bien representadas en esta peli. Y después de este talk show vemos el enfrentamiento en los baños, en donde Ginu, el líder de los Aya y nuestro principal antagonista, descubre que Rumi tiene las marcas demoníacas en la piel. Y en vez de exponerla, la ayuda a ocultarlas. Este es un gesto que desconcierta mucho a Rumi, que por primera vez siente que alguien la vio y no la juzgó. Yo creo que esto me sorprendió más que el hecho de ver los patrones de Rumi. O sea, me sorprendió mucho que el antagonista le haya tapado, inclusive le haya protegido de sus amigas, o sea, porque fue muy raro. Pero bueno, es justamente esta vergüenza que tanto teme mostrar que le empieza a despertar, ¿no? Como que se empeoran estas situaciones, se empeoran los patrones, la presión, el miedo a fallar, la necesidad de aceptación son el caldo cultivo perfecto para que los demonios ganen terreno. También vemos un poco como ellas se conocen. Vemos que Zoe vive en un cumple, la típica, y Mira es muy observadora, aprende de los demás, quiere saber por qué Rumi está tan distante y diferente. En base a este intento fallido de perseguirlos, más allá de que Rumi se queda un poco pensativa por lo que pasó, deciden crear una canción para enfrentar a los Sasha Boys. Y la realidad es que otra vez vemos en sus canciones reflejado lo que ellas realmente están sintiendo. Ellas sienten odio hacia ellos. Y por eso la canción Takedown es básicamente eso, es ellas rapeando diciendo te vamos a matar. Y es súper violenta y vacía en relación a lo que ellas venían haciendo, que era tan sentido y tan armónico. Y aparecen dos de los mejores personajes de la peli. El tigre azul, Terpi, y la urraca Magpie. Que dicho sea de paso, más allá del comic relief de estos dos personajes, son una parte importante de la cultura coreana. Nos enteramos que estos dos personajes se encuentran en pinturas antiguas de Corea y se ve que cuando este pájaro llora, se dice que hay un invitado bueno llegando. Y ahí se conocen con Ginu, nuestro demonio sexy, y comienza este mini arco de enemies to lovers, enemigos a amantes. Que tanto amamos nosotras. Pero bueno, entonces se encuentran y Shiru le confiesa su historia. Le cuenta cómo vendió su alma a Gima para que lo saque de la pobreza a él y a su familia. Y Rumi empieza a dudar. Siente que puede haber más sobre los demonios como Shinu, que estén torturados como Gima. Esa semilla de confusión la aísla incluso más y se encierra en sí misma. Esta falta de comunicación se traduce como una disonancia en la música. Durante la batalla con los demonios en el tren es donde más lo vemos. Esta dura genera una falta de unión y pierden. Y con la derrota, el Honmun se agrieta un poco más. En medio del caos, Rumi y Shinu se encuentran nuevamente y cantan en un dueto íntimo que los desnuda emocionalmente. Rumi se da cuenta de que con él ella finalmente puede ser ella misma y eso de alguna manera le cura la voz. Se perdonan, se aceptan, ambos logran un momento de verdadera paz, pero Gima lo percibe y amenaza a Shinu. Si ayuda a Rumi, lo va a destruir. Es como el único momento realmente romántico que vemos en la película. Creo que eso me gusta mucho esta peli, porque no es una película que se trata del romance. Es como que ella se ve reflejada en él de alguna manera y él en ella. Y es más un sentido de nos entendemos y nos vemos por lo que somos y no tanto un ay te amo y el romance a flor de N- piel. No, y claramente, a ver, ella recupera la voz, más que nada porque logra ser ella misma durante los 2 minutos que dura la canción, sin sentir que alguien la está juzgando. Entonces, creo que ahí es donde ella empieza a entenderlo. No es el clic final, pero empieza a entender que cuando alguien la ve por quien es y no pasa nada, no la juzga, no está todo mal, no la van a echar de ningún lado. Lo que no sabemos es que Gino en realidad le mintió a ella y que no es tan bueno como nosotras creemos, que por algo se fue al infierno, se volvió demonio.
porque su decisión no fue la mejor. Pero bueno, es en la competencia final que los Sasha Boys engañan a la Huntrix y exponen a Rumi frente al público, revelando sus marcas demoníacas. Y Mira y Zoe se sienten traicionadas porque Rumi básicamente les mintió. O sea, no están mal porque ella sea un demonio, sino porque todo este tiempo ellas no lo sabían y porque ella no pudo apoyarse en ellas como ellas siempre quisieron. Y su parte demoníaca se manifiesta con más fuerza. Esto se ve porque las marcas se expanden en todo el cuerpo y vemos como un ojo pasa a ser un ojo demoníaco y el otro no. Eso me encantó, ese recurso me pareció súper interesante porque se ve claramente la dualidad del personaje, las dos caras de la misma moneda, me encantó. Pero, ¿qué hace en este momento tan decisivo? Ruby va a ver a Celine, su mentora. Buscando ayuda. Mi personaje preferido en la historia. Celine, ¿qué le dice? Que tiene que seguir escondiéndose, pero Rumi ya no puede más. Esta conversación es en la que termina de hacer clic Rumi. Entiende que lo único que puede hacer es aceptar quién es y decirle a todos la verdad, mostrarse tal cual es. O sea, ahí vemos como Shinu pone la semillita y ella la termina de hacer germinar. O sea, ella termina de entender en esta conversación que está bien ser ella misma. Sí, de hecho Celine le dice que esto me dolió. Le dice, me costó aceptarte. No la puede mirar a los ojos. Eso me Es, destrozó. es espectacular eso, como personajes que Ella hayan hecho estalla, eso. claro, Rumi estalla diciéndole, mírame. Es dolorosísimo porque es claramente ver el rechazo de esa persona que fue no solamente su mentora, fue casi una madre para ella. Y ese rechazo, el no poder siquiera mirarla a los ojos, es dolorosísimo. Yo lo que no entiendo de esto es cómo ella logra llegar al árbol. No sé cómo llega a ella ahí y cómo después vuelve al escenario en 2 escenas. O sea, toda esa transición no sabemos cómo pasó. Pero bueno, corre hacia el escenario. Y vemos que los Sasha Boys están planeando su ritual, cantando esta canción que honestamente se sabe que es una crítica al mundo de los idol, cómo ellos no pueden tener vida y cómo la gente los ve como si fuesen dioses. La canción se llama Your Idol y la realidad es que sí, habla un poco de eso, te vamos a atrapar, vamos a hacer todo para vos. Es como medio esta idea de venerar a los dioses la canción, que es un poco lo que busca el mundo de los idol, que los veneren como dioses. Sí, sí, que los fans se enamoren al punto de que su vida gire alrededor de ellos. Exacto. Es terrible. Pero bueno, llega Rumi, los interrumpe y empieza a cantar. Con su voz restablecida, empieza a cantar su verdad, imperfecta, marcada, honesta. La canción despierta a Mira y Zoe, que ya estaban medio en este trance, siguiendo a los Sasha Boys como zombies. Ellas se despiertan y el público también se empieza a despertar. Las almas se sincronizan y con las voces de las chicas creando un nuevo tipo de poder. Uno nacido del amor propio y la unión. Esta canción particularmente me hizo llorar. Se siente una liberación. Ella pidiéndole perdón a sus amigas, finalmente mostrándose sin vergüenza. Y en esto coincidimos. Para mí es la mejor canción de la peli. Sí, esta canción a mí creo que me despertó muchas emociones las 3 veces que la vi porque yo, a pesar de parecer tan extrovertida, soy muy introvertida y cuando finalmente me animo a decir algo, lloro. Lloré cada vez que tuve que renunciar a un trabajo, lloré Ay, cada vez que sí. tuve que romper una relación, lloré. Siempre que hablo desde el corazón, lloro. Lloro, Y soy esta igual. canción lo que me pasó es que un poco representa eso en mí, como que es ella diciéndole la verdad a sus amigas y yo me sentí muy identificada con esa parte de la peli, la verdad. Es el valor que toma ella para mostrarse, creo que es lo que más. A mí también me llega mucho eso. Lo veo cada vez que veo una peli o leo un libro en el que el personaje necesita armarse de valor para contar su realidad y te duele porque te identifica. Sentís que si vos tuvieras que hacer lo mismo o recordás esas veces, como decís vos, tuve que renunciar, tuve que romper con mi ex, ese momento de tener el corazón abierto y decir tu verdad y lo mucho que puede doler, ¿no? Sí, sí, a mí soy muy llorona, ¿qué voy a hacer? Yo lloro mucho y bueno, esta película me hizo llorar las 3 veces, no sé por qué, llega esta canción, lloro. Pero sí me pasa
que hay algo que me gusta mucho de este momento, que es cuando Guima está por matarla a ella, que Ginu se sacrifica para salvarla y no hay un beso. Me hubiese molestado mucho que todo pase por el amor de ellos dos, que en realidad ni siquiera sé si es amor, o sea, es simplemente que se sintieron identificados. Podemos discutir Exacto. si se confunde o no se confunde con amor. No, pero hay un vínculo de igualdad en el que uno se siente, lo que vos decís, identificado con el otro, abierto emocionalmente con el otro. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un padre. Lo importante es encontrar en el otro lo mismo que siente uno. Exacto, y me encanta que lo principal en esta película no sea el amor hacia un otro, sino el amor propio. Y bueno, finalmente el poder combinado de la Huntrix y sus fans destruyen al demonio y crean una nueva barrera, no dorada, sino que de todos los colores. Una que acepta la luz y la sombra. A ver, en resumen, es la amistad ante todo, no estamos solos, somos lo que somos. Amo que la película termine con ellas en los baños, haciendo ese bonding, esa amistad floreciendo desde otro ángulo, desde el ángulo de la honestidad y demostrarse como son. Y acá es donde yo voy a decir la opinión controversial, esa que te decía hoy temprano. Nosotros siempre decimos, vamos a dar nuestra opinión, sea controversial o no, y esta es la mía. A ver, me gustó mucho K-Pop Demon Hunters, pero sentí mucho en varios momentos que era Frozen. Sentí mucho Mira, no me la veía venir dualidad, esto. sentí mucho como que había momentos y había detalles que ya los había visto. A ver, no te digo que no me gustó, pero tanto Elsa como Rumi esconden quiénes son a esas personas que tanto aman, por un miedo a un rechazo, por perder el amor de ellas y muestran su verdad. En ambas historias hay como una autorrepresión aprendida, un mandato de esconde lo que sos. El Conceal Don't Feel de Elsa, Sí, que sí. viene particularmente de figuras paternales. Celine, los padres de Elsa, ambos los mandan a encerrarse más, armar una fachada, esperando o deseando que llegue el tiempo en el que todo sea mejor, pero en ningún caso les dan herramientas, ni siquiera le dan el soporte que necesitan. En ningún caso le dicen que lo que llevan consigo, tanto el poder de Elsa como las marcas de Rumi, las definen. O sea, jamás le dicen te amo a pesar de lo que tenés. Es cuando se muestran realmente, cuando aceptan quiénes son, que pueden salir adelante y liberarse y sanar. Es acá donde encuentro el gran valor de ambas películas. Tanto Elsa como Ruby salen del closet y todo el rechazo que les dijeron que iban a sentir se vuelve amor. Amor de los fans para Rumi, amor de su pueblo, de Arandel para Elsa. Eso que son crea algo nuevo, algo mágico y maravilloso y crea un mundo mejor. Entonces, sí sentí como que el beso que no estuvo me hizo acordar mucho al abrazo de Elsa y Anna. Ese amor de hermanas Ok, que curó y que rompió la maldición. Acá no rompe la maldición de Rumi. Esa diferencia me gusta. Rumi sigue siendo demonio. Pero el amor de ellas crea algo mejor. Crea un mundo mejor. Y me encantó ok. eso. Bueno, ya que estamos con las comparativas, A ver, yo también me voy a meter, pero yo voy a hablar de lo que sí me gustó en comparativas a Pixar y a Disney, que es que últimamente Pixar está trayendo a colación estas mujeres fuertes, que en donde no cabe el amor masculino o femenino. Me molesta que hayan sacado por completo el amor. Entonces, lo que me gusta de esta película es que si bien no termina con un beso, si bien no pasa por Ginu siendo el hombre que viene a salvarla, sí hay una relación de amor con otro. O sea, sí hay ese momento de tensión y distensión entre, uy, estos pibes están re buenos, y, ay, a ver si me mira, o, me escribió otra vez. Está eso que yo añoro y amo de los dramas. Es como que lo y de los metieron en esta romances. película. Y de los romances, claro, bueno, ¿Sí? acá estamos hablando siempre de romances. Y ser empoderada no quiere decir que no te enamores, no quiere decir que no tengas a un compañero a tu lado, simplemente que no vas a necesitar que él te salve. Tal vez hasta lo puedes salvar vos, o pueden salvarse en conjunto, como pasó con Gino y Rumi. Ellos se salvaron entre ellos. Mutuamente. Exacto, Sí. y creo que esto tiene mucho más valor que tanto el príncipe que te salva como que no haya un príncipe. Sí, y la otra crítica a Pixar, hay una película de Pixar que habla del K-pop coreano, que es Turning Red, que es una película que me gustó, no es que no me gustó,
Pero sí me pasa que no deja de ser una película en donde las adolescentes son muy niñas todavía. Tiene como un costado muy niño, muy... Y creo que escuché esto mencionar en algún canal de YouTube que dicen como que últimamente las películas de Pixar, los personajes tienen como todas caras medio template, como que son todos muy Sí, parecidos. sí. Y acá, en esta película, no solo vemos algo más adulto, porque yo creo que esta película la disfruta tanto un niño de 5 años como un adulto de 40, sino que además vemos que cada personaje está muy bien diseñado, muy bien pensado. Mismo las escenografías, las coreografías de K-pop, todo está muy realista en relación a Pixar. Esto que decía al principio, ya siento que en Disney y en Pixar no está viendo esta búsqueda de lo diferente y como que todo pasa a ser un poco un template. Sí, los estilos de animación se marcan mucho. A ver, si hay algo que me encanta y que lo vi en un anime nada más, y es, me gusta mucho cómo se distorsiona la cara para formar algo feo cuando están enojadas. ¿Viste cómo se transforman? Ya dejan de ser lindas, dejan de ser, se transforman en mini monstruos cuando están enojadas. Grotescas. Son grotescas y me parece divertidísimo, porque es verdad, cuando uno está enojada, no estás así enojada como Disney Princess. Estás enojada y te transformás, incluso cuando te reís te transformás. Entonces, que le den ese ridículo, llevarlo un puntito más, me parece excelente, me encantó y me resultó muy gracioso. Y en Red pasa un poco que quieren mostrar eso, pero es como que no llegan. No, Eso es lo que me pasa. Me me encantó la gustó, peli, sí, Porque me gustó, sí, el enfoque de la historia, porque nada, en algún lugar lo leí también de que yo no lo había entendido, soy muy básica para estas cosas, pido mil disculpas, pero no había entendido que era el convertirse en adulta, el turning red es en realidad llegar a la menstruación, digámoslo así. O sea, es el camino de la nena hacia una mujer. Que siempre digo, dicen se hizo señorita y antes que era un hipopótamo, o sea, no. em, sí, o sea, definitivamente no estoy criticando a Turning Red como película. no, me encantó. Sí estoy hablando de que, bueno, son dos películas que tratan Corea, tratan el K-pop, tratan la cultura coreana y siento que en esta película está mucho mejor logrado. Sí, con un toque mucho más actual. O sea, las bandas de K-pop y todo esto lo estamos viendo mucho más ahora. Por lo que leí, también la directora hace años que quiere hacer esta película y recién ahora con todo este fenómeno de K-pop es que finalmente pudo lograr su sueño de contar una historia eh, que trate este tipo de temas, pero mezclando el K-pop, mezclando la cultura, mezclando la mitología, todo lo que decíamos al principio. Bueno, y con esto llegamos a la última sección en nuestro oráculo de las teorías, que si bien en otros capítulos hablamos de cosas respectivas a los libros, este particularmente, como es nuestro primer capítulo sobre una peli, vamos a hablar más sobre cosas que nos gustaría que aparecieran en futuras películas, secuelas, precuelas, un poco vamos a ir por esas teorías falopa. Y empezando por mí, me di cuenta, viendo esta peli, que tiene un montón de preguntas sin responder. Y la realidad es que me gustaría que en alguna precuela o secuela me empiecen a explicar un poco las cosas. Como por ejemplo, ¿cómo se conocen las Huntrix? Me encantaría que me cuenten un poco de la escuelita de K-pop, de cómo llegan a ser las Huntrix, ¿no? Porque es como que dan por sentado que estas tres mujeres se encuentran y casualmente son Demon Hunters, o sea, Claro, ¿cómo llegaron a ellas? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿cómo? O sea, claramente hay toda una industria eligiendo a estos personajes para la vía pública. Entonces, ¿qué onda? Hay los ¿Qué guardianes del tanto, Honmun tienen claro, qué tanto una poder tenía empresa. Celine para... Claro, eso es algo que me interesa mucho saber. Por otro lado, me interesa saber más de Mira y Zoe, porque siento que las vemos poco, que las conocemos poco en relación a lo que conocemos de Rumi, y van tirando, sobre todo al principio, detalles de sus personalidades, que los vemos desarrollados un poco a través de la peli, pero siento que son dos grandes personajes. Yo particularmente me siento bastante identificada con Zoe y como que quiero saber más de Zoe y de, no sé, por qué es ella la que compone las letras y cómo llega a rapear. Y creo que también me gustaría saber un poco más de la generación anterior y saber realmente qué les pasa, porque
Ella es la única, o sea, la madre de Rumi es la única cuya hija es cazadora. Eso nos indica que Celine es la madre de alguna de las otras dos. Creo que no, porque Mira la vemos con su familia también medio hortiva. Así que no sé quiénes son las madres de esta chica, porque técnicamente se pasa de generación en generación este poder. Tampoco sé dónde están las otras dos, o sea, qué pasó ¿Qué con les las otras pasó? dos. Y tengo Fue Celine, muchas fue Celine. preguntas sin responder de este tipo. Sí. ¿Vos qué onda? A ver, yo siento que hay mucho, mucho por saber. Necesito precuela, necesito secuela. Coincido que la precuela necesito particularmente saber qué pasó con la generación anterior. Y además, el origen de Rumi es algo que a mí me intriga mucho. O sea, ¿cómo llega Rumi al planeta? Guima, que tomó forma humana, tal vez para enamorar a la mamá de Rumi, algún objetivo específico como romper el hormón que se estaba formando. ¿Cómo se enteraron que Rumi era demonio? O sea, nació ya con los parchecitos. Capaz que, no sé, ponele que murió la madre en el parto y nada, ¿qué pasó ahí? No sé, necesito más info. También, obvio, de los orígenes de Mira y Zoe, me encantaría saber de dónde vienen, cómo llegaron, o sea, sus padres, sus historias, cómo se encontraron. Y también te voy a decir, me gustaría saber más de los demonios. O sea, ¿se pueden salvar como se salvó Shinu? O básicamente Shinu se salvó, su alma se fue al cielo. ¿Qué pasó con el alma de Shinu una vez que la salva a ella del ataque de Gima? Y algo que necesito, si nos están escuchando, Sony Pictures, les pido, necesito un corto de Derpy. Necesito saber que el gatito logró levantar la maceta del piso. Se los pido, por favor. Necesito 5 minutos de Derpy tratando de levantar esa maceta. O por lo menos saber por qué está tan obsesionado con la maceta, ¿no? Por Porque es muy favor. random. Y lo amo, me hace muy feliz, Derpy. Sí, sí hay muchas preguntas sin responder y creo que claramente por el éxito que tuvo esta película vamos a ver otra película de Sí, esto. esperemos que no se convierta en un efecto Minion, que de una película fabulosa con personajes fabulosos terminaron sacando un imperio de películas que no hacen reír a nadie ya. Pero yo creo que una más bien hecha es todo lo que está bien. Yo le tengo fe porque la segunda película de Into the Spider-Verse me pareció muy buena. Estuvo muy bien hecha, muy bien lograda, muy buen guión, muy buena animación como siempre. Muy buena música. Muy buena música. Siento que si lo hace el mismo estudio y lo hace la misma gente, puede salir algo muy bueno. Y esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras. Disfrutamos de K-Pop Demon Hunters. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para hablar de ¿qué? La próxima semana vamos a hablar de Akowar, una corte de alas y ruinas. Sí, vamos a retomar la historia de Feire y Riz y saber cómo sigue nuestra espía infiltrada en la corte primavera. Y prepárense porque se pone buenísimo. Como siempre, no se olviden de seguirlos en nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como De Magia Podcast. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, teorías o preguntas o simplemente decirnos qué les pareció el capítulo. Bardear es válido. Totalmente válido. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden, no es adicción, es terapia.